Vamos a abrir la escritura en el libro de Berechit, en el capítulo 7, en el verso 11. Vamos a dar lectura aquí a este pasuk que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Berechit, en el verso 11. Y nos dice que el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los Chamayín fueron abiertas. Bien, aquí vemos este momento del diluvio, ya el cual fue en realidad un momento de juicio, ya que nuestro Creador hizo con la humanidad que vivió en ese entonces. Y que, bueno, ¿no? Ese juicio llegó en los tiempos de Noé. Como vemos, es un juicio que se dio en una fecha determinada. Ya aquí está la fecha que el creador señala. Y que también se dio de un lugar determinado. Ya, cuando hablamos acerca de la fecha, esta fecha no se dio porque al creador se le ocurrió, sino que esta fecha se dio porque esta fue la fecha, el 17 del segundo mes, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado. Ya, cuando ellos cayeron, no por engaño, no, por Azazel Satán. Ya, esa fue la fecha. Cuando él les hizo pecar, ¿no? Entonces, en el huerto del Edén, el 17 del segundo mes, del mes segundo, sí, del mes segundo. Ya, y bueno, y nuestro creador entonces en esa fecha es que juzgó a la humanidad, ya, porque fue esa humanidad, ¿no? Que descendiente de Adán ya directamente, porque ya nosotros descendemos de Noé, ya, entonces que Yahweh entonces juzgó en esa fecha que entró el pecado, en esa fecha, y juzgó el pecado también, ¿no? Entonces de esas generaciones, ya que entonces en esa fecha también igual. Muy bien. Entonces, aquí vemos dos puntos, dos cosas no interesantes. Uno, vemos el tiempo, ya, y otro también vemos acerca de el lugar, ya, el espacio, ¿no? De dónde salió el juicio de nuestro creador, ya. Respecto al tiempo, ya el creador tuvo en cuenta, como vemos aquí, los años de la vida del patriarca Noé. ¿Está bien? Ya, y aquí nos dice que fue a los 600 años ya de su vida. Muy bien, esta fecha que está aquí, como el creador lo menciona, año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, esa es la fecha en realidad torática, ya, la cual es diferente a la fecha romana. Ya hay que diferenciar, ya. Una cosa es la fecha de nuestro creador, que es la fecha torática, y otra cosa es la fecha romana, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 25 de diciembre del año 2020, ¿esa fecha es fecha torática o fecha romana? Esa es fecha romana. Ya, pero en cambio cuando decimos, ¿no? O sea, cuando decimos fecha romana decimos 25 de diciembre del año, no, o sea, decimos el día, el mes y el año, ¿sí o no? Pero en cambio cuando decimos la fecha torática, decimos primero el año, ¿ves? Después el mes y después el día. O sea, es al revés. Ya, la fecha torática es al revés de la fecha romana. ¿Ya? Yahweh así lo presenta en su Torah. Yahweh dice el año 600 de la vida de Noé. Ya hemos estudiado anteriormente en otros estudios, ya en qué año es que ocurrió el año 600 de la vida de Noé desde la creación. ¿Qué año fue? Desde la creación, ustedes se recordarán, fue el año 1656 desde la creación. Ya eso ya se calculó, ya entonces porque Yahweh dejó ese dato en la genealogía de Adán. ¿Está bien? El año que ocurrió el diluvio fue el año 1656 desde la creación. Y aquí nos sigue diciendo el mes del mes segundo a los 17 días del mes. ¿Ves? ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Ya? 25 de diciembre del año 2020, eso es fecha romana. ¿Ya? Pero el año 1656 del mes segundo del día 17, esa es fecha torática. Muy bien. Y en los tiempos de Noé no había fecha romana. ¿Ya? Porque Roma no existía en esos tiempos, pero sí había fecha torática. ¿Ya? ¿Y que estaba registrado esa fecha torática? ¿Saben dónde?
¿En qué calendario? En el calendario que en ese entonces un hombre antediluviano recibió como revelación, ¿ya? Y ese hombre fue Enoc, ¿ya? Enoc, que caminó con Yahweh y desapareció, porque Yahweh se lo llevó. Él recibió la revelación acerca del verdadero tiempo de nuestro Creador, ¿ya? Y él escribió un libro. Enoc, ¿quién fue? Él fue el bisabuelo de Noé, ¿ya? Fue el bisabuelo de Noé, ¿ya? Entonces, de manera que Noé, entonces, ¿no? Con el calendario de su bisabuelo, ¿ya? Entonces es que se cumplieron las cosas, ¿ya? Entonces, si en los tiempos de Noé, ¿ya? Entonces el calendario del libro de Enoc fue el que juzgó al mundo, igual lo hará hoy, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Yahshua dijo, más en Matillá 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Ben Adán, es decir, del Hijo del Hombre. Ya, en los días que ocurrió el diluvio, ya, el único calendario que Noé disponía era el calendario de su bisabuelo Enoc. Muy bien. Y con la fecha de ese calendario es que vino el juicio a la humanidad. Muy bien, no, esto no es fecha romana, por si acaso. Esta es fecha de un calendario. ¿Qué calendario? El calendario de Enoc. Muy bien, y con ese calendario vino el juicio a la humanidad. Ahora, este calendario estaba registrado en el libro de Enoc. Y en dicho libro ya se decía que vendría un diluvio. Cuando usted lee en el libro de Enoc, usted va a ver que ahí ya Enoc anunciaba que iba a venir un diluvio. Y la gente de ese entonces no creyó en ese libro, en el libro de Enoc. Y el diluvio, pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, tal como lo decía el libro de Enoc, ya, porque el diluvio todavía ocurrió en los tiempos de Noé, es decir, ¿no? del bisnieto de Enoc. Muy bien. Entonces, ahora, resulta que ese libro de Enoc, ya, no solamente habló de esos tiempos, de ese juicio que iba a venir en ese entonces, sino también las profecías de ese libro se remontan a nuestros días, ¿ya? Y nos dice que los tiempos de juicio también igual van a venir ahora en estos tiempos a la humanidad, ¿ya? Pero ahí dice que todo lo que está sobre la tierra ahora, así como antes fue consumido por un diluvio, ahora va a ser consumido, dice, por el fuego. Así dice. Incluso la mayoría de las profecías de Enoc tienen que ver con este tiempo, ¿ya? Porque así, cuando usted lee el libro de Enoc, así empieza. Desde el capítulo 1, verso 1. Cuando usted lee el libro de Enoc, ahí dice, palabra de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos, dice, que vivirán en el tiempo de la tribulación. ¿Ve? Así empieza el libro de Enoc. ¿Ya? Está hablando acerca a quiénes, a los justos, a los elegidos que vivirán, ¿cuándo dice ahí? En estos tiempos de tribulación que se vienen. Ya, por eso lo que está en el libro de Enoc tiene que ver con este tiempo. Porque ya todo lo que estamos viviendo ahora se encamina ¿a qué? Al tiempo de tribulación. Un tiempo en el cual, como dice aquí el libro de Enoc, serán rechazados todos los malvados e impíos. Pero en cambio los justos serán salvados. ¿Y quién es el que nos va a salvar? Yahweh. ¿Ya? Y desde ya Yahweh está preparando, ¿ya? El refugio para justamente ¿qué? Para su pueblo, ¿para qué? Para salvarlos. Muy bien, eso es lo que estamos viendo. Y ahorita solamente hay un Elohim, un todopoderoso que se ha levantado en estos tiempos, ¿no? Preparando un refugio, un lugar para allí apartar a su pueblo. Ese es Yahweh. No hay otro. En la humanidad, en el mundo entero no se oye de alguna deidad que así haya hecho en estos años. No hay. Solamente es Yahweh. ¿Por qué? Porque Él es el único, ¿no? Creador y autor de esa escritura que usted siempre ahí, ¿no? Lee, ¿no? Cuando va a su iglesia, ¿no? Entonces es Yahweh. Y Él no es honrado en la iglesia. Ya por eso es que van a dar cuenta todos los sistemas políticos religiosos, ya en este tiempo. Bien, entonces, antiguamente la gente que se condenó fue la gente que rechazó el libro y calendario de Enoc. Esto se va a volver a repetir igual ahora. Igual hoy todos los que rechacen el libro y el calendario de Enoc se condenarán, igual como fue antes. Y usted sabe ¿quiénes son los enemigos número 1 del libro de Enoc? ¿Usted sabe quiénes son los enemigos número 1? ¿Sabe quiénes son? Los pastores de las iglesias. ¿Ya? Usted pregunta a los pastores. ¿Qué le va a decir? No, ese libro no.
no sirve, eso no, que no es mentira. Eso es lo que le van a decir. Ellos son los enemigos número uno del libro de Enoch. ¿Ya? Y los pastores son enemigos del libro de Enoch, ¿sabe por qué? Porque Enoch dice proféticamente que los pastores de las iglesias serán arrojados al lago de fuego y azufre, junto con aquellas ovejas ciegas que le siguieron a estos pastores. Así está escrito en Enoch capítulo 90, verso 25. Ahí dice, entonces los pastores, dice, fueron juzgados y encontrados culpables. ¿Y dónde fueron arrojados? Dice ahí, al abismo, al abismo ardiente. Esto se va a cumplir. Los pastores de las iglesias van a ser encontrados culpables ante el Altísimo. Y ahí donde tienen que ser arrojados. Al abismo ardiente, juntamente con Azazel el Satán. Porque para ellos han trabajado estos pastores. Y pobres de aquellas ovejas ciegas que les han hecho caso, igual les espera el lago de fuego y azufre. Así está escrito en Enoch capítulo 90, versos 26 y 27. Vi en ese momento como un precipicio que estaba ardiendo en medio de la tierra, y llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí, y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. Y vi arder a esas ovejas, y sus huesos también ardían. Bien, entonces, como vemos, también las ovejas que se aferraron, ¿no?, a los engaños de sus pastores e iglesias, y que no quisieron abrir sus ojos para conocer la verdad, ¿no?, que únicamente está en Yahshua, ¿no?, y seguirle, serán igualmente arrojados juntamente con sus pastores de iglesia al abismo de fuego para ser consumidos. Así está escrito y así se cumplirá en estos tiempos finales. Así como fue antes el diluvio, se cumplió, ¿no?, las profecías de Enoch, también ahora se cumplirán también las profecías de Enoch. ¿Con qué? Con el calendario de Enoch. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas entonces que nosotros vamos a poder ver, ¿no?, muy interesantes en estos libros que justamente esta bestia, ¿no?, de Roma ha sacado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas escrituras atentan, ¿no?, contra la verdad, ¿no?, que en realidad está en esos libros, y que claro, también está en la Tanakh, solo que ellos en las traducciones que han hecho la han manipulado, la han torcido. Pero cuando vamos al hebreo, vamos analizando las cosas y vamos viendo que en realidad las traducciones han sido mal hechas, ¿ya? Y más bien las traducciones lo que dicen es lo que dicen estos libros, ¿no? De Yashar, de Moche, ¿no? Como es el libro de Jubileos. Por ejemplo, este libro es el libro de Jubileos, escrito por Moche. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Jubileos, en el capítulo 12, verso 25 al 27, vamos a ver algo interesante. Dice, y me dijo Yahweh, ábrele la boca y los oídos, que entienda y hable la lengua clara. Pues había, dice, cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión. Es decir, el día de la confusión de la lengua, ¿dónde fue? En Babel. ¿Está bien? Entonces le abrí la boca, dice, y los oídos y los labios, y comencé a hablar, dice, con él. ¿En qué lengua dice ahí? En hebreo. ¿Ya? ¿Y ese, por qué? Porque el hebreo es la lengua de ¿qué? De la creación. Muy bien, entonces antes había una sola lengua, ¿sí o no? ¿No? Entonces Adán y Eva, ¿no? Todos, ellos hablaban una sola lengua. Después ya aparecieron, ¿no?, las otras lenguas. Ya, entonces en Babel, eso ya fue todavía después del diluvio. Ya, entonces, pero en la creación, la única lengua que se hablaba, como dice acá el libro de Joel, es el hebreo. Había sido el hebreo. Y tomó a Abraham, dice, los libros de sus padres. Ya, fíjense, lo que está tomando. Hay libros, Abraham, estamos en el tiempo de Abraham. Tomó el libro de sus padres, ya, que estaban escritos, ¿en qué lengua dice ahí? En hebreo, ya, y los recopiló y comenzó a aprenderlos desde entonces. Y yo le explicaba todo lo que era accesible, y los aprendió en los 6 meses invernales. Entonces, como vemos, inaccesible, perdón. Ya, como vemos el libro de Jubileos, entonces nos refiere que Abraham tomó los libros de sus padres. ¿Qué libros eran? ¿Quiénes eran los padres de Abraham? ¿De dónde venía Abraham? ¿De Sem, Cam o Jafet? De Sem, ¿sí o no?
¿Y el padre de Sem quién fue? Noé. ¿Y Noé era bisnieto de quién? De Enoc. Pregunta, ¿existe el libro de Enoc? Sí. Ya. ¿Existe el libro de Noé? Sí. Entonces, Abraham tomó los libros de quién? De sus padres, ¿pues quién? Noé, de Enoc, ¿ya? Los cuales están escritos en qué lengua? En hebreo, ¿ya? Porque la lengua de la creación es el hebreo, ¿ya? Entonces, eso quiere decir entonces que la lengua que se habló antes del diluvio fue el hebreo. Ahora, aquí hay un detalle que queremos subrayar, ¿ya? Porque allí dice que Yahweh le dijo a su hijo Yahshua que le abriera la boca y oídos para que Abraham entienda, dice, y hable la lengua hebrea claramente. ¿Por qué? Porque ahí dice que desde la confusión de las lenguas en Babel, dice, el hebreo había cesado de ser, dice, la lengua de los hombres. ¿Muy bien? Entonces, fíjense, se entiende que en la confusión de las lenguas, Yahweh confundió las lenguas de los hijos, ¿sí o no? ¿No? Los cuales en ese entonces todavía hablaban, ¿qué lengua? Hebrea. Pero en este caso, ¿quiénes fueron esos hijos que confundió Yahweh sus lenguas? Can y Jafet, ¿ya? Pero en cambio los hijos de Sem, ¿ya? Por donde desciende Abraham, ¿no? Entonces ellos su lengua no fue confundida, ¿sí o no? Porque ellos, ¿no? Eran temerosos como Noé y ellos no participaron en la construcción de la torre de Babel, ¿no? Y Yahweh confundió donde estaban construyendo la torre de Babel. Y los que estaban haciendo esa torre eran quienes, los descendientes de Can y Jafet. Muy bien. De manera entonces que la descendencia entonces de Sem, donde desciende Abraham, ellos siguieron hablando ¿qué lengua? La lengua hebrea, ¿ya? Sin embargo, para el tiempo de Abraham, fíjense, ese hebreo, fíjense lo que está diciendo acá en Jubileos, ese hebreo ya no era el mismo hebreo primitivo o arcaico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, igual ese hebreo se contaminó. Toda lengua, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, va evolucionando. Y muchas veces también se va contaminando, ¿ya? Por eso Yahweh tuvo que poner el hebreo original, ¿ya? En la boca de Abraham. ¿Para qué? Para que él entienda y hable la lengua, como dice ahí, claramente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los libros de Noé y de Enoc estaban en ese hebreo primitivo, ¿ya? En ese hebreo original. ¿Ya? Y Yahshua tuvo que explicarle a Abraham entonces lo que era inaccesible para él. ¿Ya? ¿Por qué? Por las variaciones de la lengua, ¿no? Que hubo con el tiempo. Muy bien. El cual, como sabemos, con el tiempo puede cambiar o evolucionar. ¿Sí o no? Yo les pregunto, por ejemplo, en nuestra lengua no más, ¿no? La lengua no, es el castellano, ¿ya? Entonces, el castellano, a ver, de ahora, ¿va a ser igual castellano que hubo en la Edad Media? Ha evolucionado. Si usted va a leer el castellano de esa época, no va a entender muchas palabras, ¿sí o no? ¿No? Entonces, y eso también igual se cumple también en otras lenguas, y también en este caso que estamos viendo el hebreo. ¿Ya? Entonces con el tiempo entonces ya, ¿no? Va cambiando, va evolucionando muchas cosas, se va contaminando la lengua, ya no es como ¿no? Antiguamente esa lengua era. Entonces, Abraham entonces aprendió, entonces allí, entonces, lo que entonces allí no estaba registrado, ¿no? Y lo que Yahshua entonces le estaba mostrando, ¿no? Haciéndole entender, ¿no? Entonces lo que realmente en el hebreo puro, ¿no? Entonces decía, durante esos 6 meses invernales, dice, ¿no? Nosotros sabemos que el invierno comprende los meses 10º, 11º y 12º, ¿ya? Entonces, para que sean 6 meses, ¿no? Eso quiere decir que su aprendizaje se completó, entonces en el invierno, pero sin embargo, ¿comenzó cuándo? ¿Después del invierno o antes del invierno? Antes del invierno. ¿Y antes del invierno qué estación está? El otoño, ¿ya? Para que sea de esa manera, ¿cuántos meses? 6 meses. 3 meses del otoño y 3 meses del invierno propiamente. ¿Estamos entendiendo? Ya, de manera que su instrucción empezó a partir de ¿qué mes? Y el otoño, ¿qué meses comprende? 7º, 8º y 9º. ¿Está bien? Y el invierno comprende 10º, 11º y 12º. Y con ese mes 12º se terminó el año. Ahí están los 6 meses. 3 meses el otoño y 3 meses, ¿ya? Entonces la instrucción de Abraham empezó a partir de ¿qué mes? En el mes 7º, ¿no? Que es el mes que Yahweh marcó para que ahí se celebren sus fiestas, ¿verdad? Las fiestas otoñales. ¿Está bien? Apenas empieza el primer día del mes 7º, empieza el Yom Teruah. ¿Está bien? Es la fecha que Yahweh designó para celebrar esa fiesta. Luego el 10 de ese mes se celebra el Yom Kippur. Y luego el 15 de ese mes se celebra la fiesta de Sukkot.
Muy bien, esas son fechas, ¿no? Fiestas que ya, ¿no? Desde celestiales, ¿no? Que ya desde siempre se han estado celebrando por Yahweh. Muy bien, ahora fíjense, este es el hebreo, les pregunto, ¿antiguo o moderno? Este es el hebreo moderno, ya, el cual como sabemos es un hebreo, en realidad que es básicamente Yiddish, ya, ¿qué significa Yiddish? Ya, vamos a ver aquí lo que nos dice la enciclopedia. Yiddish, ya, nos dice, es un idioma perteneciente a las comunidades judías ashkenazis, tanto del centro como del este europeo, así como aquella de sus descendientes en el continente americano y otros lugares del mundo, conociéndosele alternativamente como judeo-alemán. Parte de la sintaxis y léxico del yiddish provienen del alemán, pero el yiddish posee también influencia del idioma hebreo, así como también de algunas lenguas eslavas. Ya, fíjense, el yiddish, ¿no? Que vendría a ser el hebreo moderno, ¿no? Que hablan los judíos, proviene básicamente, dice, ¿de dónde dice acá? Del alemán. ¿Está bien? Judeo alemán. Ya, el cual antiguamente se conocía, ¿no? La palabra alemán se le conocía con el nombre de germánico. Ya, germánico. Ya, y aquí menciona también a las lenguas, ¿qué cosa? Eslavas. ¿Y las lenguas eslavas provienen de dónde? De los pueblos rusos. ¿Ya? Y posee también, dice, ciertas también influencias del idioma hebreo. Pregunto, ¿este hebreo yiddish, que es el hebreo que hablan los judíos, es un hebreo puro o está contaminado? Está contaminado, ya con con otras lenguas, ¿ya? No es un hebreo puro, sino contaminado, como vemos con lenguas germánicas y también eslavas, ¿ya? Fíjense, aquí está ¿no? La parte de del mundo, ¿ya? Aquí está, ¿no? Como vemos en esta zona que está aquí, esto que está aquí, esta zona es conocida como el Cáucaso, ¿ya? Allí antiguamente hubo un imperio llamado Hazaria. Muy bien. Entonces Roma, ¿ya? Entonces que estaba acá, todo esto era Roma. Entonces Roma con los habitantes de este imperio formó una religión. ¿Cuál fue la religión que creó Roma con ellos? Con el imperio de Hazaria. El judaísmo. ¿Ya? El judaísmo fue creado por, es una de las religiones que Roma ha creado. ¿Ya? Entonces, estos házaros judíos, ¿ya? Por ser un pueblo caucásico, si su lengua recibió influencia, como vemos aquí a la izquierda estaba aquí el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Que estaba aquí a lado izquierdo. Y también recibió acá a la derecha la influencia del imperio eslavo de los rusos, ¿ya? Que está aquí al lado derecho, ¿ya? De manera entonces que el hebreo entonces de estos judíos ya no es el hebreo limpio, ¿no? Entonces que hablaron pues, ¿no? Nuestro Redentor, Abraham o que el de la creación, ¿no? El hebreo celestial no es, sino es un hebreo contaminado, ya en un alto porcentaje con lenguas germanas y eslavas. Muy bien. Entonces, como dice aquí la enciclopedia Wikipedia, el hebreo moderno como lengua hablada en realidad fue recuperado por ¿quién dice? Para esos tiempos, por el sionismo, ¿no? O sea, aquellos a quien Yahshua dijo la sinagoga de Hasatán. Muy bien. ¿Cuándo? A finales del siglo XIX. Gracias al trabajo de, entre otros, de Eliezer Ben Yehuda, para servir de lengua nacional al futuro Estado judío. Muy bien. Entonces, conclusión, el hebreo moderno es una lengua recuperada por el sionismo para estos tiempos, ¿no? Entonces, el sionismo judío, como ya sabemos, es el Gog de las escrituras. Ya el mismo que Yahshua dijo que es la sinagoga de Hasatán para estos tiempos. Y usted cree, ¿no? Que usted que se aferra pues a este hebreo, ¿no? Que en realidad es sucio, ¿no? ¿Cree que la sinagoga de Hasatán nos va a dar un hebreo limpio? ¿No? Por supuesto que no, ¿ya? Por eso es que estamos esperando que Yahshua se manifieste a nosotros, los hijos de su pueblo Yasharel. ¿Dónde? En su Moed. ¿Por qué? Porque Yahshua, así como le abrió la boca, ¿no? Y los oídos a Abraham para que entienda y hable la lengua hebrea original, así nosotros necesitamos que Yahshua ponga en nuestros labios la lengua hebrea original. ¿Ya? Así que no llamemos la atención.
ya, a todos aquellos postreros, entonces, que vengan a esta Kaal y que recién se están integrando a esta Kaal, que Yahweh los traiga, ¿no? Y que les cueste todavía hablar, pues, ¿no? El idioma del hebreo moderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese hebreo también está contaminado, al igual que nuestra lengua, igualito. Solo cuando Yahshua ya esté con nosotros, recién ahí, ya por Yahshua, ahí recién hablaremos el lenguaje puro de los chamaín, de los cielos. Jubileos, capítulo 45, verso 16. Dice, entregó todos sus escritos y los de sus padres a su hijo Leví, para que los guardara y renovara para sus hijos hasta ese día, este día. Fíjense, Jacob entregó, dice, todos sus escritos. O sea, Jacob escribió un libro, ¿ya? Y Jacob también tenía, ¿no? Dice ahí, los escritos, ¿no? De sus padres. Es decir, los libros de sus padres, ¿ya? Entonces, Jacob, su libro y los libros de su padre, todos estos libros lo dice que los entregó a su hijo Leví. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué? Porque Leví fue apartado por Yahweh para que su descendencia sean los Coanim en la Ogel Moed de Yahweh. Muy bien. Pregunto, ¿cuál es ese libro de Jacob? ¿Ah? ¿Cuál es el libro de Jacob? Yahweh le cambió de nombre a Jacob. ¿Ya? ¿Cómo le llamó? Yashar. ¿Está bien? Pregunto, ¿existe el libro de Yashar? Por supuesto. ¿Sí o no? ¿No? Pero en la Biblia le han puesto Haser. ¿Ya? En la Biblia le han puesto Haser, ¿no? Muchas veces ahí dicen, ¿no está escrito en el libro de Haser? ¿Ya? Pero ese libro en realidad en el hebreo no dice Haser, se pronuncia Yashar. ¿Ya? Pregunta, ¿el libro de Yashar está en la escritura? No está. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo, entonces, ya cuál ha sido el libro de Jacob. El libro de Yashar. Muy bien. Por eso, ¿no? Entonces se le dice a los hijos de Yasharel, ¿no? ¿Está bien? El pueblo se llama Yashar, ¿ya? Yashar. No es Israel, porque Yahweh no le llamó a Jacob Israel. Yahweh le llamó Yashar. ¿Ya? Por eso somos los hijos de Yashar. ¿Bien? ¿Y cuáles son los libros de los padres? ¿No? De sus padres, como dice Jacob. ¿Cuáles son? ¿Abraham escribió el libro o no? ¿Quién fue el padre de Jacob? ¿No? Abraham, ¿sí o no? Isaac, ¿quién fue su padre? Abraham. ¿Existe el libro de Abraham? Sí. Ahí está pues el vaso de Abraham. ¿Ya? En ese vaso de Abraham está el libro de Melquisedec también, ¿sí o no? Los dos lo pusieron juntos en un vaso. ¿Está bien? Ahí está pues el libro de Noé. El libro de Enoch. Hasta Adán hizo un libro, ¿sí o no? El libro de Adán, ¿sí o no? Y Moche registró este hecho en este libro llamado Jubileos. Entonces, todos estos libros, entonces, Yadirín, como vemos, son los libros que estaban y pertenecían al canon hebreo de las escrituras. ¿Qué ha hecho Roma? Los ha sacado. ¿Está bien? Y aquí están registrados, como lo estamos viendo. Pero hoy Yahshua que está levantando, pues, ¿no? Al remanente, ¿no? De los hijos de su pueblo Yasharel, Yahshua está restaurando con este remanente estos libros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos el remanente, ¿no? De los hijos de su pueblo que Yahweh ha levantado para restaurar, como dice ahí la profecía en Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. Restaurar, dice, todas las cosas. Muy bien. Ahora, el libro de Yashar fue dado a Leví. ¿Ya? Y fíjense, y se le encomendó que ese libro sea renovado. O sea, que la historia del pueblo se tenía que seguir escribiendo allí mismo. Por eso la historia no quedó ahí cuando murió Jacob, sino que se siguió escribiendo. Por ello, cuando usted lee el libro de Yashar, entonces el libro no termina con Jacob, sino continúa hasta los tiempos de Yahushua. Y refiriéndome a Josué, ya hasta los tiempos de Josué. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, Yadirín y Yadidot, entonces aquí está entonces el dato de las genealogías, ¿no? Desde Adán, ¿no? Hasta Noé. Ya, entonces, porque en la escritura está ahí registrado, ¿no? A qué edad tuvieron cada uno, pues, sus hijos, ¿no? Y así, entonces, podemos, entonces, calcular y sumar y ver en qué año exactamente ocurrió, entonces, el diluvio. Ya, entonces, este dato es importantísimo,
¿Ya? Para el diluvio, entonces nuestro creador tomó en cuenta los años de los patriarcas, los cuales estaban conectados, ¿no?, con los años de la creación, ¿ya? Desde Adán hasta Noé, ¿ya? Y en estos tiempos finales, ¿ya?, solo hay un calendario que se basa, ¿ya?, que está siguiendo esta línea, ¿ya? Y sumando esto, ha llegado a calcular que estamos actualmente el año 6000. Siguiendo esta línea, siguiendo esto, siguiendo, porque Yahweh ha dado los datos de no solamente de las generaciones antidiluvianas, sino también de las generaciones postdiluvianas, que está en el libro de Berechit 11, por si acaso, ¿ya? Y calculando eso, sale que estamos ahorita actualmente en el año 6000. Y también ese mismo calendario también se basa en la instrucción dada, ¿no?, a Enoch, ya, para hacer su libro, ¿no?, donde allí él entonces plasmó entonces la revelación acerca del verdadero tiempo de Noé. También entonces ese calendario también igual, ¿no? Entonces recibe la instrucción del libro de Enoch, que fue bisabuelo de Noé, y el cual, como nosotros sabemos, armoniza perfectamente con la Torah de Yahweh. Muy bien. Entonces, ¿ese calendario cuál es, Yadirín y Yadidot? Ahí está. Muy bien. El calendario de Yahweh Elohim, el calendario torático. ¿Este calendario cómo sale? Con la genealogía de los patriarcas. ¿Ya? ¿Y cómo se basa? En base a la revelación de Enoch y de jubileos, de Moche. Muy bien. Con este calendario la humanidad va a ser juzgada. Muy bien. Entonces, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo es este calendario? ¿Cómo va a ser juzgada? ¿Qué es lo que viene en el mundo? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí está entonces el calendario, entonces, de nuestro creador, el calendario torático de Yahweh. Muy bien. Conforme a este calendario torático funciona esta Ogel. Ogel significa tiempo en hebreo. Y Moed significa, no, perdón, Ogel significa tienda en hebreo. ¿Ya? Y Moed significa tiempo en hebreo. ¿Ya? Entonces, como vemos, esta Ogel Moed, está bien, o sea, esta tienda y este tiempo, ya ambos van de la mano. ¿Ya? Por ejemplo, el tiempo ya es que aquí está señalando ya este calendario, ¿no?, de nuestro creador como año actual, es el año 6000, ya, desde la creación, ya. Y este año se ha calculado en base a la genealogía, ¿no?, como ya hemos visto, patriarcal, ya registrada en la Torá, ya, según lo que aquí Yahweh ha dicho, ¿no?, desde Berechit, desde el principio en Génesis, desde Adán, ¿no?, conforme, ¿no?, entonces a cómo es que ha ido, ¿no?, avanzando su genealogía, ¿no? A tal edad Adán tuvo a su hijo Set, Set a tal edad a su hijo Enos, así, ¿no? Así. Entonces, este dato el creador nos lo ha dado, ya ahí está registrado en su grabar, en su palabra. Muy bien. Y así entonces, ¿no?, se ha podido calcular el año en que estamos actualmente, desde la creación. Y aquí está, año 6000, según la Torah, ya, según la escritura. Muy bien. Ahora, esta Ogel Moed, ya, esta Ogel, perdón, se levantó ya en el lugar que Yahweh escogió. ¿Ya? Exactamente ¿cuándo es que se levantó esta Ogel Moed? A inicios de ¿qué año? Del 6000. Ya, entonces justo, ¿no?, se llevó todo, ¿no?, justo para, ¿no?, iniciar el año 6000, ¿sí o no? ¿Ya? Porque así Yahweh lo había determinado antes. Ya, cuando nosotros leemos en Shemot 42, ahí decía, en el primer día del mes primero harás levantar la tienda de reunión. ¿Ya? Y así mismo ya se hizo, ¿no? Se llevó entonces todo lo que es, ¿no?, de la tienda, ¿no?, exactamente para poder entonces levantarlo. Entonces al comenzar entonces el año 6000, ya, en este caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasó cuando se inició el año torático 6000? ¿Qué pasó? Justamente en esta primera semana, ¿no? Se llevó todo la Ogel Moed allá para levantarlo todo, ¿no? Y ya pues, y se inició el año 6000, ¿no? Y aquí empezó la primera semana. ¿Qué pasó en esa primera semana, cuando se inició el año torático 6000? ¿Qué hizo el enemigo de nuestro creador? Nos encerró en nuestras casas. Pregunto, ¿coincidencia? No, porque la escritura misma nos enseña que en la vida no existen las casualidades,
sino las causalidades. O sea, todo lo que ocurre en la vida tiene una causa, tiene una razón. Incluso Yahshua dijo en Mateo 10:30, pues aún nuestros cabellos están todos contados. Ya todo tiene una causa y razón de ser. Si nuestro creador Yahweh ha permitido, ¿no?, que Mastema encierre a la humanidad, ya es ¿por qué? Porque el tiempo, ¿qué cosa? Se ha cumplido. Llegó el 6000. No, el puesto empezó el 6000 y ¡plum! Empezó las cosas. ¿Está bien? El tiempo se cumplió. Ya, el tiempo que el creador le había dado a la humanidad. ¿Está bien? Y Yahweh dio desde el principio un tiempo, ¿sí o no?, a la humanidad, ¿no? ¿Cuánto fue ese tiempo? De 6000 años. ¿Ya? Entonces 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, ¿no?, es de Yahweh. ¿Está bien? Esos 6 días, como dice Kefas, ¿no?, o como también dice la escritura, el libro de Adán, ¿no?, muchos libros dice, para Yahweh un día es como 1000 años. Por esos 6 días, ¿no?, que le ha dado a la humanidad, puede simbolizar 6000 años. Y ya llegamos a 1000 años, pues. Ya pues. Por eso es que al iniciar el año 6000, entonces la vida de la humanidad, ¿qué pasó? Cambió. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta entonces que nuestro creador, él es el Elohim del tiempo. Así que Yahweh cumplirá todo lo profetizado según su tiempo señalado. ¿Ya? Y también va a cumplir las promesas también según también el lugar que él ha escogido. ¿Está bien? El tiempo señalado es esta Moed. Muy bien, o calendario. Y el lugar también donde Yahweh va, ¿no?, a cumplir también las promesas es esta Ogel, ¿ya?, o tienda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las fiestas solemnes, ¿ya?, marcadas según este calendario, ya, establecidas por nuestro creador y marcadas, ¿no?, entonces en sus fechas específicas por nuestro creador, según ese calendario, estas fiestas solemnes únicamente se observan ¿dónde? En la tienda u Ogel. Ya, así nuestro creador lo estableció. Fíjese, vamos a leer aquí el libro de Jubileos, escrito por Moche, ya, capítulo 49, verso del 15 al 21. A ver, ¿qué dice ahí? Ordena tú a los hijos de Yashar que celebren el Pesaj en su día cada año. Muy bien. Una vez al año. El día de su fecha. ¿Está bien? ¿Y cuándo es esa fecha que Yahweh estableció? ¿La fecha del Pesaj cuándo es? El 14 del primer mes. Muy bien. Dice ahí, será como un recordatorio grato a Yahweh. Y no les alcanzará azote mortal, ni golpe en ese año, si celebran, dice, el Pesaj en su momento. Muy bien, todo según su mandato. ¿Qué más dice? No se comerá, dice, fuera de la casa de Yahweh, sino frente a él. Y todo el pueblo de la comunidad de Yasharel la celebrará a su tiempo. Todo hombre que llegue en su día, cómala en la casa de nuestro Elohim, ante Yahweh, desde los 20 años en adelante, pues así se ha escrito y establecido que la coman en la casa de Yahweh. Cuando entren los hijos de Yasharel al país del que tomarán posesión, la tierra de Canaán, y planten la tienda de Yahweh en la tierra de una de sus tribus, vengan a celebrar el Pesaj en la tienda de Yahweh. Hasta que se construya la casa, apártense ante Yahweh de año en año. Pero cuando esté ya construida la casa en nombre de Yahweh, en la tierra de su herencia, irán allí y degollarán la víctima del Pesaj por la tarde, antes de ponerse el sol. A la hora tercera del día, ofrecerán su sangre en la base del altar y pondrán la grasa al fuego sobre el altar. Comerán la carne asada al fuego en el atrio de la casa consagrada en el nombre de Yahweh. No podrán celebrar
el Pesaj en sus ciudades, ni por todas las tierras, sino ante la tienda de Yahweh y ante su casa en la que mora su nombre. No yerren separándose de Yahweh. Bien, ahí está. Cuando Yahweh le dijo a Moche, ordena tú a los hijos de Yasharel. Cuando dice ordena, ¿qué quiere decir esto? Que esto es, ¿qué cosa? Una ordenanza de nuestro Creador. ¿Qué dice nuestro Creador? Que tenemos que celebrar el Pesaj. ¿Dónde dice? En la tienda de Yahweh. Muy bien. Ahí lo está diciendo claramente. ¿Ya? Hasta el año pasado, bueno, nosotros lo hacíamos pues en nuestras casas, ¿sí o no? Pero ahora que ya está la Ohel Moed, la tienda de Yahweh, la casa de Yahweh, entonces ahora el pueblo de Yasharel a nivel mundial, disperso entre las naciones, no tiene excusa de celebrar el Pesaj en su casa. Sino, ¿dónde tiene que venir? Ante Yahweh, en su tienda de reunión. Ya no hay excusa. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya existe Ohel Moed. Muy bien, ya existe tienda de reunión. Así que con la tienda de reunión, entonces Yahweh entonces restaura todas las cosas ya que él estableció originalmente en la Torah. Si no, no puede haber jamás restauración. Ya, para que haya la restauración de todas las cosas, como así está profetizado, ¿no? En Hechos capítulo 3, verso 19 al 21, tenía que restaurarse, ¿qué cosa? La tienda, al nombre de Yahweh, ojo. Y Yahweh ya, pues ya lo restauró. Entonces, por lo tanto, entonces queda restaurada, se restaura también, entonces todo lo que Yahweh estableció en su Torah. Bien. Bereshit 7:11, entonces este fue el pasuk que hemos leído al principio y que lo volvemos a leer. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas también. Muy bien, ya hemos escudriñado acerca del tiempo que ocurrió el diluvio. Y ahora vamos a escudriñar acerca del lugar de donde salió el juicio. Porque el juicio del diluvio no solo fue un juicio que se dio en una fecha determinada, sino también se dio de un lugar determinado. Y este juicio salió de un lugar determinado. El texto nos refiere ya que no solo arriba, ya, entonces del cielo, ya, no solo arriba en el cielo, el Creador para la ocasión del diluvio abrió las cataratas de los cielos arriba, sino también nos dice aquí que fueron rotas, ¿qué cosa? Todas las fuentes, dice, del grande abismo. Entonces, vamos a entender entonces esta palabra, ¿ya? Que aquí en las Biblias han puesto como el grande abismo, ¿ya? Pero vamos a analizar este pasuk según el texto hebreo. ¿Está bien? ¿Ya? Acerca de este gran abismo, ya que menciona aquí, del juicio que el Creador hizo en ese entonces, ya con el diluvio. Ya. Si escudriñamos nosotros la palabra abismo, ya de este pasaje, ya, pero en el hebreo, aquí está el texto hebreo, ya. Entonces aquí está la palabra, ¿no? En hebreo abismo, ya. Este abismo viene de la palabra hebrea, aquí está, ¿ve? Tejón, ya. Viene de la palabra hebrea tejón, el cual, como ven aquí, ¿no? Le han puesto, ¿no? Que significa abismo, pero tejón también significa, ¿qué dice acá? Profundo. ¿Qué dice acá? Subterráneo. ¿Está bien? Entonces, las aguas que salieron en ocasión del diluvio, no solo no fue porque de arriba vino, sino dice que también salieron ¿de dónde? De lo profundo de la tierra. Salieron del mundo subterráneo. ¿Qué es subterráneo? Subterráneo es un lugar que está bajo tierra o que está debajo de la superficie terrestre. En ese mundo subterráneo, en ese mundo, allí se encuentran, dice, las fuentes, ¿ya? ¿De qué? De aguas. ¿Qué es una fuente?
Una fuente es un lugar donde nace, donde sale, donde brota. En este caso, ¿qué sería? Agua. Entonces eso quiere decir que el agua, entonces ¿de dónde es que está, dónde es que sale? ¿Dónde es que nace? ¿De dónde es que brota? Del interior de la tierra. De ahí es donde sale, del interior de la tierra. Y la ciencia también nos confirma lo que la escritura enseña, ¿ya? Que las profundidades de la tierra esconden tanta agua, ¿ya? Como todos los océanos, ¿ya? Y usted lo puede investigar, ¿ya? Y los científicos efectivamente, y usted mismo va a poder ver, váyase pues al campo ahí en los montes y vea cómo sale el agua de adentro de la tierra. Verifique lo que la escritura enseña, de dónde nace el agua, y ahí sale purita el agua, ¿sí o no? ¿No? Agua pura, agua manantial, pero aquí ya se contamina, ¿no? Aquí ya todo se ensucia. Pero de adentro viene kadosh esa agua, ¿no? Viene pura. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a seguir analizando este pasuk en hebreo. ¿Está bien? Otra palabra aquí que acompaña la palabra abismo, fíjense, mire, aquí está abismo, y aquí le han puesto esta palabra, que aquí, ¿no? En la Biblia la dice rotas. Ya, esta palabra, ¿no? Que le han puesto aquí roto o rotas, es una palabra que viene del hebreo, aquí está, baka, ya, baka. El cual como vemos, ¿no? Aquí está, ¿no? Significa roto, pero también significa, ¿qué dice aquí? Abrir. ¿Ya? Y esta palabra era más apropiada a que la hayan puesto en la traducción. En vez de poner rotas, mejor lo hubieran puesto, ¿no? Se abrió. ¿Ya? Entonces, porque si nosotros queremos entonces poner una mejor traducción, entonces aquí, de acuerdo al hebreo, ¿no? Lo más apropiado sería que ahí debería decir, aquel día fueron, ¿qué cosas? Abiertas todas las fuentes, ¿está bien? Todas las fuentes de, ¿no? Del agua, ¿no? Todas las fuentes, ¿está bien? Las cuales se encuentran ¿dónde? Ya está viendo dónde se encuentra, ¿sí o no? Ya sabe que cuando se refiere a abismo, ¿a qué está refiriendo? Al lo profundo, al mundo subterráneo. Muy bien. Y esto armoniza con lo que dice en Bereshit, capítulo 8, verso 2. ¿Ya? Ahí dice, y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pregunto, ¿no? Aquí está diciendo, no, se cerraron las fuentes. Entonces, todo lo que se cierra es porque antes se abrió. ¿Está bien? Entonces, para el diluvio, entonces Yahweh abrió las fuentes de aguas subterráneas y luego las cerró, las fuentes. ¿Está bien? De esas aguas que venían de las profundidades de la tierra. Entonces, como podemos ver, entonces, esta palabra, ¿no? Tejón, ya que le han puesto, ¿no? Como abismo, en realidad la mejor traducción, ¿no? Que hubieran puesto allí es profundo, subterráneo. ¿Está bien? Y respecto a ese mundo subterráneo, ya, como ven, bajo la voluntad del Altísimo, ese mundo subterráneo se abre y se cierra. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Porque por voluntad de Yahweh se abrió. Y por voluntad de Yahweh se cerró. ¿Ya? Y eso siempre seguirá así. Siempre ha sido así y siempre seguirá así. ¿Ya? Entonces, lo que es respecto al mundo subterráneo, como vemos, ese mundo se abre y también se cierra. ¿Muy bien? Y cuando Yahshua abre, nadie puede cerrar. Y cuando Yahshua cierra, nadie puede abrir. ¿Ya? Por eso. ¿Y esto está en relación a qué? A la tienda de David. ¿Sí o no? Porque ¿qué dijo Yahshua? Yo tengo ¿qué cosa? Las llaves de la tienda de David. ¿Sí o no? Y yo abro y nadie cierra. Y cierro y nadie abre. Por eso, entonces, el mundo subterráneo está en relación a la tienda de David. Y a Yahshua. Que tiene que venir ahí para abrir ¿qué cosa? Este mundo Kadosh. Y para cerrarlo también. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, entonces seguimos analizando. Salmos capítulo 33, verso 7. Salmo 33, 7. Él junta como montón de aguas de mar. Él pone en depósito los abismos. Aquí en este pasaje igual vemos la palabra
abismo. Que en hebreo, miren, aquí está el texto, ¿no? Este texto Salmos, ¿ve? Aquí está, ¿ve? 8414 del diccionario hebreo Strong. Ahí está. ¿Qué es? Tejón. Ya hemos visto que tejón significa, ahí está, ¿no? Profundo, subterráneo. Por lo tanto, aquí diría entonces que Yahweh entonces junta como montón las aguas. ¿Y dónde las deposita? Las deposita en los abismos, o sea, en lo profundo de la tierra, o debajo de la superficie de la tierra, o en el subterráneo. Entonces, todo esto entonces nos hace ver, según el Tanakh, que hay un mundo desconocido debajo de nuestros pies, debajo de la corteza terrestre. Un mundo donde no solo vendría a ser la fuente de todas las aguas, sino también de muchas otras cosas más, como ahora lo vamos a analizar en los siguientes pasajes. Vamos a leer, por ejemplo, aquí. Bereshit capítulo 1, verso 2. A ver, ¿qué nos dice? A ver, estamos yendo entonces al principio. ¿Cómo estaba la tierra en el principio? Dice. Estaba, dice, desordenada y vacía. Y las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaban sobre la faz. ¿De dónde dice ahí? El abismo. ¿Ya? Y el Ruach de Elohim, dice, se movía sobre esa faz, ¿no? De las aguas que estaban ahí. Entonces, fíjense, ¿ya? En la creación de este mundo nos dice que la tierra estaba vacía. ¿Qué quiere decir vacío? Que no contiene nada. Ya, eso quiere decir que la tierra en su interior, ¿no? Entonces, ¿contiene algo o no contiene nada? No contiene nada porque está vacía. Por lo tanto, queda descartado la teoría de una tierra maciza. ¿Ya? Maciza significa que está todo lleno. ¿Está bien? Está macizo. Queda descartado esa teoría. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos está revelando que la tierra desde un principio estaba, ¿qué cosa? Vacía o hueca. ¿Ya? Porque sinónimo de vacío, ¿qué cosa es? Hueco. Busque el diccionario, vacío, hueco. Entonces, la escritura misma más bien está respaldando la teoría de una tierra hueca. ¿Está bien? Entonces, en el interior, entonces la tierra está hueca, está vacía. ¿Ya? Y ahora, y si leemos lo que dice, ¿no? Aquí el pasuk, dice que el Ruach, ¿no? De Elohim Yahweh se movía, ¿no? Sobre la faz. Cuando dice aquí del abismo, ¿ya? Ya estamos viendo, miren, en el hebreo. La palabra abismo, como vemos, miren, aquí está este texto, vamos al hebreo. Aquí está. ¿De qué dice acá? Viene del hebreo tejón, ¿ya? El cual significa profundo, subterráneo. Entonces, eso quiere decir que en la creación de este mundo, el Ruach de Yahweh Elohim empezó a crear, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde lo profundo de la tierra, desde lo subterráneo de este mundo. Desde ahí empezó a crear. ¿Ya? Y cuando nosotros nos ponemos a observar la naturaleza, ¿no? Y el universo que nos rodea, entonces vamos a ver que todo en la naturaleza y en el universo siempre se va formando en forma así, ¿no? De espiral. ¿Ya? Que va de adentro hacia afuera. Hacia afuera. ¿Ya? Lo cual es una evidencia muy clara que nuestro creador va formando su creación desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, así fue entonces en la creación de nuestro mundo, desde el primer día, ¿no? Primero de adentro hacia afuera. ¿Ya? De manera que en ese primer día de la creación, entonces nuestro creador, ¿no? Entonces en su Ruach ahí empezó a crear, ¿no? Desde las profundidades de la tierra de nuestro mundo, ¿no? Desde adentro, ya de ese mundo subterráneo. Y ahí, ¿qué fue lo que dijo ahí nuestro creador en ese primer día de la creación? ¿Qué fue lo que creó Yahweh ahí? Lo primero que hizo ahí, adentro. ¿Qué dijo ahí? Seguimos leyendo, Bereshit 1.3. ¿Qué dijo? Y dijo Elohim, ¿sea qué cosa? La Or. Y fue la Or. Fíjese, cuando Yahweh Elohim en el primer día de la creación dijo sea la luz, ¿ya? Y fue la luz. La palabra luz en hebreo es Or. ¿Está bien? Y aquí vamos a ver, fíjense. Vamos al hebreo, al texto hebreo. Aquí está. ¿Qué dice acá? Aquí está. Or. ¿Está bien? Or significa, claro, ¿no? Luz. Pero
esta or también significa, fíjense lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Luminaria. ¿Significa qué dice acá? Astro. ¿Qué significa acá? ¿Qué dice acá? Lumbrera. ¿Qué más significa? ¿Qué dice acá? Sol. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, acá también podría decir, ¿no? Sea el sol, sea la lumbrera, sea la luminaria, sea el astro. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que en el primer día de la creación, lo primero que nuestro creador hizo, ¿qué fue? ¿La luz de dónde? De un sol, ya, de un astro, aquí en la tierra. Pregunto, ¿qué sol? Si el sol que nosotros vemos, ¿no? Aquí fue creado todavía en el cuarto día de la creación. Pero en cambio este sol fue creado en el primer día, porque este es el primer día. ¿Ya? Entonces, si estamos viendo, ¿ya?, que nuestro creador primero, ¿no?, lo primero que hizo, ¿no?, fue crear de adentro hacia afuera, y asimismo, ¿no?, la escritura nos dice que la tierra estaba vacía o hueca en su interior, ¿ya? Porque el abismo que menciona la escritura es para referirse a lo profundo, a lo subterráneo, o sea, lo que está debajo de la superficie o debajo de la corteza terrestre. Y desde allí mismo, en ese primer día de la creación, nuestro creador hizo un sol que alumbre, pero no aquí el exterior de nuestro mundo, sino el interior de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el sol que alumbra nuestro mundo, no aquí en el exterior, donde nosotros habitamos, todavía fue creado en el cuarto día. Por lo tanto, por la escritura misma, entonces nos damos cuenta que esa luz de ese sol que nos dice aquí el hebreo, porque aquí también en vez de luz pueden poner sol porque traduce así en hebreo, ya que se hizo en el primer día. Esa luz del primer día es de un sol, pero que se encuentra ¿dónde? En el interior de nuestro mundo. ¿Ya? Entonces el interior de nuestro mundo tiene que ser alumbrado, pues. ¿Y con qué va a ser alumbrado? ¿Ah? ¿Ah? ¿Con la hoz de Yahshua o con un sol que Yahshua ha puesto ahí? ¿Ah? ¿Yahshua está ahí o está arriba con el Padre? Se sentó su día, está arriba. Yahshua no está abajo. Yahshua está con su Padre arriba. Cuando Yahshua ascendió, claro, él descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. Allí. ¿Por qué? Porque estaba llevando a quienes, a los que habían resucitado con él. Pero luego, ¿qué hizo? Lo dejó y ascendió por encima de todos los cielos. Se fue y se sentó a la diestra del Padre Altísimo, está arriba. Y ahora él va a venir. Entonces no es la hoz de Yahshua alumbrando ahí, sino la hoz que sale de Yahshua, pero que ha puesto ahí. ¿En qué? En ese sol. Que alumbra, ¿qué cosa? El interior de nuestro mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, ¿ya?, entonces cómo se van formando los planetas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es una foto de una nebulosa planetaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a poder ver ahí? Claramente, podemos ver qué cosa es esto aquí. Un sol. Y este es un planeta que se está formando. ¿Ya? Se está formando este planeta. ¿Ya? Y este sol, ¿que está dónde? ¿Dónde va a quedar? Adentro. En el interior del mundo. En formación. Entonces, eso es lo que se ve cuando hay en la formación de los planetas. Y el creador también es igualito ha creado acá. ¿Ya? Y aún incluso en la historia ha habido científicos que han afirmado que hay otro sol, ¿ya?, en el centro, ¿ya?, en el centro, ¿ya?, entonces, de nuestro mundo, ¿ya? Y hasta incluso también mencionado que existe una civilización muy avanzada habitando allí. ¿Ya? Pregunto, ¿la escritura también menciona esto o no menciona? Menciona que también hay ahí también, ¿no? Como dicen acá, una civilización, ¿no? Habitantes que están ahí viviendo, ¿o no menciona? Debajo de la tierra. ¿Qué dice ahí Revelaciones 5:13? ¿Qué dice? Y a todo lo creado que está en el cielo. ¿Dónde más? Sobre la tierra. ¿Dónde más? Debajo de la tierra. Y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la exaltación, la honra, la cabot y el poder por los siglos de los siglos. Fíjense, dentro de las cosas que nuestro Creador, ¿no?, ha creado, como sabemos, ¿no?, Él ha creado, ha dado vida, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas que Él ha creado, también menciona, fíjense, debajo de la
tierra. Entonces él no solamente es creador, ¿no?, de arriba, ni tampoco acá sobre la tierra, y también en el mar. También menciona dónde hay otro mundo ahí. Debajo. ¿Ya? Y esto es una indicación muy clara que nuestro creador, entonces también debajo, entonces ha creado vida. ¿Ya? Y cuando dicen, fíjense, ¿no? Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Entonces, eso nos hace ver que debajo de la tierra entonces hay seres vivos que pueden expresarse. Por eso dice, oí decir, están expresándose. O sea, son seres, o sea, que no solo tienen vida, sino también tienen, ¿qué cosa? Inteligencia. Muy bien, entonces, esto es lo que muestra claramente la escritura. Y las evidencias científicas que provienen, claro, de la verdadera ciencia, ¿ya? Porque existen falsa ciencia también, ¿no? Creada por la religión, ¿ya? La verdadera ciencia también igual, nos confirma que es así. Muy bien. Yeshaya capítulo 41, verso 9. Dice, porque te llamé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A ver, Yahweh llama a los que van a ser sus siervos. Ya, ¿desde dónde dice la escritura que los llama? ¿Desde dónde dice ahí? Los confines de la tierra. ¿De dónde quiere hacer confines? Dice, de tierras, dice, lejanas, dice. ¿Dónde es tierras lejanas? ¿No? Ojo, aquí no está diciendo te llamé desde el cielo arriba, no está diciendo así. Fíjense el llamado de dónde está viniendo el creador, ¿no? Dice desde tierra, desde tierras que están aquí mismo en nuestro mundo, ¿ya? Pero que se encuentran ubicados ¿dónde? En los confines. ¿Qué es un confín? ¿Qué es un confín? Un confín es el término, es el límite, ya es el punto más lejano o la frontera, ya que en este caso sería de la corteza terrestre. ¿Dónde se encuentra la frontera? ¿Ya? Entonces, entre la superficie terrestre que está aquí, ¿no? De esta, ¿no?, superficie aquí externa, ¿ya? Y termina ¿dónde? ¿Dónde termina la superficie? En los polos. Muy bien. Entonces, llegan hasta los polos. Muy bien. Y ahí, entonces, hasta ahí llega la frontera de esta superficie terrestre que está aquí, ¿no? Afuera. Y de ahí entonces continúa, viene la frontera para entrar ¿a dónde? A la corteza interior, ¿no?, del mundo interno. ¿Estamos entendiendo? Ya, entonces aquí estamos viendo, en los polos, hay dos polos, ¿verdad? Polo norte y polo sur, ¿sí o no? Entonces la corteza entonces sigue uniforme hasta los polos. Y hasta ahí llegó su frontera, hasta ahí llegó su confín. Muy bien. Entonces aquí podemos entonces, ¿no?, en este gráfico, entonces vamos a entender mejor entonces los confines de la Tierra. Muy bien, fíjese bien. Entonces, ¿dónde termina entonces allí, no? Entonces la corteza terrestre, ya que está entonces en la faz de la Tierra. ¿Ya? Entonces la superficie terrestre, ¿no? Aquí vemos, acá termina en sus polos, ¿ya? Y luego continúa, ¿dónde? Por el interior, ¿ve? De la misma, por aquí. ¿Ve? Entonces podríamos decir entonces que es entonces la frontera ya entre nuestro mundo, ¿no?, que está entonces aquí con nosotros, con el mundo Kadosh, ya que está ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Y donde ahí alumbra ¿qué cosa? El sol. Es ahora que Yahweh entonces dijo, no sea la hora, para que alumbre ¿dónde? Porque él empezó a crear ¿de dónde? Desde lo profundo. Porque ahí menciona, ¿no?, el abismo. Y ya sabemos que abismo se refiere ¿a qué? No al infierno. Ojo, hemos leído ahí Tejón, en la palabra donde viene abismo, Tejón dice infierno. No dice infierno, dice profundidad, ya dice subterráneo. Ya, entonces eso ya ha sido ya, pues, ¿no?, ya las malas traducciones que han hecho las religiones para ocultar esta verdad. Muy bien. Fíjense lo que dice aquí, vamos a leer el libro de Enoc, ¿ya? El capítulo 106, verso del 6 al 8. A ver, ¿qué dice aquí? Enoc, capítulo 106, verso del 6 al 8. Me parece que no fue engendrado por mí. Aquí está hablando, está hablando Lamec, ya el padre de Noé, ya cuando él nació. Ya fíjense lo que dijo Lamec a su padre Matusalén.
ya le dijo, me parece que no fue engendrado por mí, sino por los malachín. Claro, que entonces vinieron los malachín, se habían enamorado de las mujeres, ¿no? Y les concibieron hijas, hijos, y él pensó que su esposa le había sacado la vuelta. Con un malachín, con un malash, ¿no? Y pensó que Noé era hijo de un malash, ¿ya? Y así, y temo que se realice un prodigio durante su vida, dice, ¿no? Ahora, padre mío, mira, lo dice Lamec, ¿no? El padre de Noé le dice, ¿no? Al abuelo de Noé, Matusalén, ¿no? Le dice, te suplico y te imploro que vayas, dice, al lado de Enoc, nuestro padre, ¿ya? Y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con ¿quiénes? Con los malachín, ya, claro. Ya Yahweh se lo llevó a Enoc, ¿se acuerdan, no? Ya, caminó ya, ¿no? Enoc con Yahweh. Y desapareció, dice, ¿no? Porque se elevó Yahweh. Ya, entonces, para esta ocasión ya Enoc ya había sido llevado, ¿ya? Así pues, dice entonces que cuando Matusalén entonces, ya, entonces hubo oído las palabras de su hijo, entonces, dice Enoc, vino hacia mí, ¿a dónde dice ahí? ¿A dónde llegó? Dice. Ahí está, ¿ves? A los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque se había enterado que estaba yo allí. ¿Se da cuenta? Que yo estaba allí. ¿Ve? Y gritó, ¿no? Y oí su voz. Y fui a él y le dije, heme aquí, hijo mío, ¿por qué has venido hacia mí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, Noé había nacido y su padre Lamec pensaba que tal vez Noé fuera el hijo de uno de los malachín. Así que para desengañarse, entonces Lamec le dijo a su padre Matusalén que vaya a su abuelo Enoc, ¿no? Para preguntarle. Claro que en ese momento, ¿no? Yahweh ya se lo había llevado a Enoc. De manera que la residencia de Enoc estaba con los malachín. ¿Está bien? ¿Y hasta dónde dice ahí el texto que se fue Matusalén? A los confines de la tierra. ¿Está bien? Entonces ya hemos visto que el confín de la tierra es lo último de la tierra. ¿Está bien? Donde termina la tierra. ¿Ya? Y la tierra termina ¿dónde? En sus polos. ¿Ya? Pues de manera que allí en los polos entonces vamos a encontrar entonces los accesos o las puertas que comunican ¿a dónde? Al interior de nuestro mundo, el cual como vemos, ¿no? Es allí morada de ¿qué? Dice ahí, de los malachín. ¿Está bien? Porque allí donde mora también Enoc. ¿Está bien? Muy bien. Y también ahí moran los kadoshim. ¿Por qué? Porque Enoc ¿qué vendría a ser? Un kadoshim, ¿no? O sea, una persona que vive, cuando ella vive ahí adentro, y es porque es kadosh, ya es apartado por Yahweh, ¿no? Ahí fue llevado Enoc. ¿Ya? Y Enoc refirió, ¿no? Vino hacia mí, dice, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los confines de la tierra, ¿no? Porque se había enterado que yo estaba allí. ¿Ya ves? Entonces, Enoc no dijo que estaba arriba en el cielo. ¿Sí o no? ¿No? Sino aquí mismo en nuestro mundo. ¿Está bien? En un lugar de la tierra, ¿ya? Donde la corteza terrestre termina. Y ese lugar es en los polos de nuestro mundo. Por eso los gobiernos no permiten que nadie vaya hacia los polos. No permiten que vuelen por ahí, porque muchos que se han ido han desaparecido, porque han entrado adentro. ¿Ya? Entonces, a quien Yahweh ha dado la oportunidad de entrar, ¿ya? Pero también ahí, como estos malvados gobiernos, ¿no? Quieren entrar, han ido los ejércitos allá, ¿no? Los nazis, ¿no? Han ido para procurar entrar, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que Yahweh va a permitir que entren esa gente? Jamás. ¿Ya? Por eso que ellos han, ¿no? Montado ahí nomás, por ejemplo en la Antártida, ¿no? Sus bases militares, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos saben que de ahí va a salir el ejército de Yahweh, ¿ya? Porque ese mundo Kadosh es de Yahweh, ¿ya? Entonces, y ellos van a estar, entonces, para hacerle guerra. Muy bien. Acá también vamos a ver, entonces, otro pasuk también en el libro de Enoc, ¿ya? Y que también menciona una experiencia similar a la que hemos visto en antes. Quien fue a visitar a Enoc fue Matusalén, pero ahora vamos a ver que ahora es Noé mismo que va a visitar a su abuelo Enoc. Fíjense, ¿y a dónde lo va a visitar? Fíjense, ¿qué dice acá? En esos días, Noé vio que la tierra estaba amenazada de ruina y que su destrucción era inminente. Y partió de allí, ¿ya? Y fue hasta donde dice, los extremos de la tierra, ¿ya? Y le gritó fuerte a su abuelo Enoc y le dijo 3 veces con voz amargada, escúchame, escúchame, escúchame. Y yo le dije, dime, ¿qué es lo que está pasando sobre la tierra? Para que sufra tan grave apuro y tiemble. Quizás yo pereceré con ella, ¿no? Le dijo a Noé.
Tras esto hubo una gran sacudida, dice, sobre la tierra. ¿Ya? Y luego una voz se hizo oír desde el cielo, y yo caí sobre mi rostro, y Enoc, mi abuelo, vino y se mantuvo cerca de mí y me dijo, ¿por qué me has gritado con amargura y llanto? Muy bien, entonces aquí también, ¿no? Entonces podemos ver, entonces, cuando Noé, entonces acude a su abuelo Enoc, como dice ahí, ese fue hasta los extremos de la tierra. ¿Ya? En el extremo norte está el polo norte. En el extremo sur está el polo sur. Muy bien, entonces ahí termina entonces la corteza terrestre. Muy bien. Y ahí entonces se encuentran los dos grandes accesos, ya que comunican entonces con el interior y centro de nuestro mundo. Muy bien. Entonces, allí entonces Noé también llamó a su abuelo Enoc. Muy bien. Y Enoc tras su salida hizo ¿qué cosa? Que la tierra se sacudiera. Muy bien. ¿Por qué? Porque Enoc estaba saliendo ¿de dónde? Del interior, pues, de ella. Muy bien. Y así mismo, ¿no? La pregunta que Enoc le hizo a su nieto Noé, ¿no? ¿No? Entonces nos hace pensar acerca del lugar donde Enoc se encontraba, ¿no? Cuando le dijo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, dice acá, sobre la tierra? ¿Ya ve? Está bien, pregunta, ¿no? Sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Enoc estaba desconectado de todo lo que estaba pasando aquí sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ¿dónde habitaba Enoc? Ahí dice arriba del cielo o abajo. Habitaba debajo de la tierra, debajo de ella. Muy bien, entonces fíjense, vamos a retroceder aquí para ver mejor. Entonces la corteza terrestre ya entonces sigue uniforme entonces hasta sus polos, ya, y aquí vamos a encontrar unas aperturas ya conocidas como aperturas polares, ya que comunican entonces con el interior de nuestro mundo. Ya son dos grandes aperturas que se encuentran tanto en el polo norte como en el polo sur. Ya la apertura que está en el polo norte se llama apertura boreal, y la que se encuentra en el polo sur se llama apertura austral. Muy bien, hasta allí es que fue Matusalén para buscar a su padre Enoc y le llamó, ¿no? Y Enoc de allí salió. Ya, entonces si Enoc hubiera entonces estado en el cielo, ya entonces Matusalén no tenía que tener que irse hasta ahí, ¿sí o no? Tan lejos. Pero sin embargo lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque Enoc se encontraba ¿dónde? En el interior de la tierra, ¿no? Entonces, exactamente en su parte central, ¿ya? Porque aquí vamos a leer en Enoc capítulo 26, verso 1, que nos dice ahí, Enoc mismo refiere, ¿no? Ahí dice, ¿dónde fue trasladado él, no? Fui trasladado desde ahí hasta ¿dónde dice ahí? Hasta el centro de la tierra. Muy bien, él mismo lo menciona, ¿ya? Y ahí mismo en el centro de la tierra él refirió que encontré lo que vio. Y vi qué cosa dice ahí, el lugar bendito. Muy bien, en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada la montaña Kadosh. Y salía agua de debajo en la montaña del oriente y descendiendo hacia él. ¿Está bien? Entonces Enoc refirió a eso. Miren, que se encuentra entonces allí el monte Kadosh de Sion, de Yahweh. ¿Está bien? Ya, entonces aquí estamos viendo entonces referencias no muy claras, ya, con respecto a lo que está no escrito. Ya, entonces en la escritura, ya, y Enoc mismo nos refiere hacia dónde es que él fue trasladado o llevado. Ya, Enoc dice hacia el centro de la tierra. Muy bien, y ahí mismo Enoc vio el lugar bendito de Yahweh y la montaña Kadosh de Sion. Ya, entonces eso quiere decir que el cielo, entonces, ¿está lejos o está cerca de nosotros? Entendiendo que el cielo es el reino de nuestro Creador. ¿Está bien? Como vemos, no está muy lejos de nosotros, apenas debajo de nuestros pies. ¿Está bien? Como decimos, entendiendo que los cielos, ¿no? Refiriéndonos al lugar donde se encuentra el reino de nuestro Creador. Entonces el reino de nuestro Creador entonces no solo está arriba, sino también debajo de nuestros pies. Recuerden las palabras de nuestro Mashiach, ¿no? Nadie subió al cielo. ¿Se acuerdan que dijo eso? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, él. Entonces, por eso decimos, ¿no? Por eso el Mashiach que va a mentir, él no miente, él es la verdad absoluta. Si nadie subió al cielo, o sea, ¿dónde está Enoc? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Moche? ¿Dónde están todos los que Yahweh ha llevado? Abajo, no están arriba. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Entonces, Yahweh no solo tiene, ¿no?, su trono arriba en el cielo, sino también aquí en la tierra tiene ¿qué cosa? Ahí está, ¿no? Muy bien, el estado de sus pies. Muy bien.
Entonces, seguimos leyendo Enoc 25 del 1 al 3. ¿Ya? ¿Qué más nos sigue diciendo? Ahí nos dice, y él me dijo, no, ¿para qué me preguntas por el perfume de ese árbol? ¿Y para qué quieres saber la verdad? Entonces yo a Enoc le respondí así, deseo aprender de todo, pero especialmente acerca de este árbol. Claro, el árbol de la vida, pues, ¿no? El árbol, ¿no? Claro, ese árbol no comieron nuestros primeros padres, ¿no? Porque ahí está el paraíso del Edén, ¿ya? Entonces el paraíso del Edén existe. Y él me contestó diciendo, ¿no? Esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Yahweh, es su trono. ¿Ya ves? Donde se sentará el gran Kadosh, el amo de honra, el rey perpetuo. ¿Cuándo se va a sentar ahí? Cuando descienda a visitar la tierra con bondad. Ojo, ¿ya? Está bien, pues estamos diciendo, ¿no? Entonces, en este trono terrenal, porque este trono terrenal no es trono celestial, ¿cómo está ahorita? ¿Ahí está sentado nuestro Machía o todavía? ¿Ah? Todavía tiene que descender, ¿no? Y sentarse ahí. A ver, vamos a comprender esto. A ver. En ese monte Kadosh que se encuentra, ¿no? En el centro de la tierra, ahí mismo también se encuentra el trono de nuestro Creador. Muy bien, entonces, eso quiere decir que nuestro Creador, arriba en el cielo, no solo tiene su trono, sino también aquí en la tierra. Se encuentra el trono también de nuestro Creador, el cual él llama el estrado de mis pies. Así dice Yeshaya capítulo 66, verso 1, ¿no? Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, la casa y lugar de reposo de nuestro Creador se encuentra arriba en el cielo y también aquí en la tierra, debajo de nuestros pies. ¿Ya? Arriba, el trono celestial. Y aquí en la tierra, el trono terrenal. Muy bien. Trono que Yahweh llama estrado de sus pies. ¿Por qué le llama estrado? ¿Qué cosa es un estrado? Un estrado es el lugar de un tribunal de justicia donde se sienta el juez. Así que es aquí en la tierra, en el trono terrenal, ¿no? Que nuestro Creador no ha establecido, ¿no? En su monte Sión, es que Él se sentará como ¿qué? Como juez. Para que sea estrado es porque se está sentando como ¿qué? Como juez. Y el juez viene a poner ¿qué cosa? Juicio y justicia, en este caso, en la tierra. ¿Está bien? Y aquí no claramente se le refirió así, ¿no? Que el gran Kadosh de honra, el Melech perpetuo, ¿no? Yahweh Sebaot, se sentará, dice, en ese trono terrenal. ¿Cuándo? Cuando descienda a visitar la tierra con bondad. ¿Ya? A ver, para entender mejor esto, a ver, respecto a cuándo es que Él va a descender, ¿no? Entonces, a visitar la tierra con bondad. Ya, vamos a Malaquías, en el capítulo 3, verso 2. A ver, ahí dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, ¿no? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjense, respecto a la venida de nuestro Redentor, la Escritura profetiza dos momentos. Uno, el tiempo de su venida. ¿Está bien? Y el otro momento es el tiempo cuando Yahshua se manifieste. ¿Está bien? Son dos momentos. Muy bien. Respecto al tiempo de su venida, aquí nos dice que Yahshua vendrá como ¿qué? Como fuego purificador. Pero en cambio, respecto al tiempo de su manifestación con los hijos de su pueblo Yasharel, Yahshua aparecerá, dice, ¿como qué? Como jabón de lavadores. ¿Un jabón para qué sirve? Un jabón sirve para lavar. ¿Y a quién le va a lavar Yahshua? ¿A quién le va a lavar? Seguimos leyendo pues el verso 3. Malaquías capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice? Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a ¿quiénes? A los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Muy bien, entonces la profecía nos dice que Yahshua lavará o limpiará. ¿Quiénes dice ahí? A los hijos de Leví. ¿Y por qué a los hijos de Leví? Porque ellos van a oficiar ¿dónde? En la Ojel Moed.
¿no? Ya que Yahshua dijo que él levantaría la tienda caída de David en los últimos tiempos. Y con ello también se restauraría, ¿qué cosa? El servicio levítico, el cual, como sabemos, será según el servicio de levítico de Sadoc, bajo la orden de Melquisedec. Muy bien, entonces, todo esto, en realidad nuestro creador lo está haciendo. Si ya él levantó ahorita la Ohel Moed, la tienda de David, si ya está oficiando ahí ya los levitas, ¿está bien? Entonces, todo esto nuestro creador lo está haciendo, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir esto. Porque el gran Kadosh, el Melech, ¿no? De justicia, entonces se tiene que sentar, ¿no? Como dice la profecía, ¿no? Así dice, ¿verdad? ¿No? Aquí dice, mire, se sentará, ¿ves? Habla de sentarse. Y acá también dice sentará o no. Habla de sentarse. ¿Y dónde se va a sentar? Enoch dijo que el gran Kadosh se sentará, dice, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, ya sabemos, ya entonces, en el trono terrenal que está abajo en el monte Sión, ahí se va a sentar. Pero también se va a sentar aquí donde están los hijos de Leví, o sea, en la tienda de reunión. ¿Ya? Entonces vamos a ir entendiendo mejor esto según las profecías, ¿ya? ¿Qué dice aquí Daniel capítulo 7, versos 26 y 27? Otra vuelta de la expresión, pero se sentará, ¿quién? El juez. Claro, ¿dónde? En su tribunal, pues, de justicia, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? El estrado. Está bien, el cual ya sabemos dónde se encuentra. Aquí en la tierra, o aquí es donde él va a juzgar. ¿A quiénes? A los demonios y a los seres humanos. A los dos, aquí. Es donde se va a llevar el juicio de todo el universo. Muy bien. ¿Y qué más dice? El juez se sienta y le va a quitar, ¿qué cosa? Su dominio. ¿A quién? A esta bestia, a este reino que ha reinado con engaño en la humanidad de tantos años. ¿Para qué? Para que sea destruido y arruinado, dice, hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los Kadoshim del Altísimo, cuyo reino es reino perpetuo y todos los dominios les servirán y obedecerán. Bien, fíjense, hablando acerca de esta bestia que ha reinado el mundo en la sombra desde hace años con engaños, ¿ya? Que es el reino de Roma. Muy bien, entonces Yahweh dijo que le quitaría, dice, su dominio. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que sea destruido y arruinado. Pero aquí dice hasta el fin. La palabra hasta, ya si nosotros nos vamos al hebreo, aquí está, ya aquí está la palabra que viene del hebreo at. Muy bien, aquí está, ¿ven? Hasta. Está bien, aquí está el texto hebreo. Pero hasta también significa, ¿qué dice acá? Para. Por lo tanto, una mejor traducción sería para que sea destruido y arruinado. ¿Para cuándo? Para el fin. ¿Ya? Entonces, es en el fin de los días que Roma encontrará su final. ¿Y cuándo va a encontrar su final? Cuando se siente ¿quién? El juez de justicia. ¿Quién es ese juez? Y Eshayá 33:22, ¿qué nos dice? Porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro Melech. Él mismo nos salvará. Entonces, Yahweh no solo es nuestro juez, sino también Él es nuestro Melech. Y Él mismo es nuestro Salvador. Ya, Él mismo nos salvará. ¿Cuándo? Cuando el juez se siente. ¿Está bien? ¿Y dónde está profetizado que el juez se sentará? En el tiempo de fin, para salvar a los hijos de su pueblo y darles el reino y dominio de todos los reinos que están debajo de todo cielo. ¿Cuándo? ¿Qué dice acá? Yeshayá capítulo 16, verso 5. ¿Qué dice? Y se dispondrá el trono en compasión. Y sobre él, dice, se sentará, ¿qué cosa? Firmemente, ¿quién? ¿Dónde dice? En la tienda de David. Allí va a estar un juez que va a buscar, ¿qué cosa? El juicio y también esté presto a la justicia. Muy bien, entonces, el trono de Yahweh en la tierra, el cual, como estamos viendo, se encuentra en su monte Kador de Sion. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo dónde no lo vio, ¿no? En el centro de la tierra. Ahí será dispuesto en compasión el trono de nuestro Creador. Por eso ya Enoch dijo, en los días de su bondad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los últimos años que el Creador estará, ¿no? Compadeciéndose de la humanidad. ¿Para qué? Para que se arrepientan. O sea, para que hagan techubá. Esto es, para que se vuelvan a Yahweh. Muy bien.
Entonces, ¿y esto cuándo va a ser? En estos años que vienen. ¿Ya? Porque sobre este trono de compasión es que Yahshua ahí va a venir y se va a sentar, y en su ruaj va a ascender y se va a sentar ¿dónde? En la tienda de David, como dice acá. Se sentará, ¿no?, fielmente en la tienda de David. Así dice, así está escrito. Búsquelo en la Biblia, en su Biblia, búsquelo. Así dice. El cual ha sido edificado en estos tiempos finales con los hijos de su pueblo Yasharel. Muy bien. Entonces, cuando Yahshua entonces aparezca entonces en su tienda, entonces allí es porque el juez justo entonces se asentó entonces en el trono, ¿no? El cual, como vemos, ¿no?, es de compasión, porque Yahweh todavía en estos años que vienen, como dice el vaso de Abraham, ¿no?, que vendrían a ser, ¿no?, los últimos años de oportunidad que el hombre que ahora le está dando a la humanidad, ¿ya? Años de cosecha. ¿Está bien? Entonces, allí entonces el juez justo, entonces buscará dos cosas sobre la tierra. ¿Está bien? Uno, ¿qué dice acá? Juicio. Y dos, justicia. ¿Ya? Así se cumplirá entonces lo que está escrito. ¿Ya? Entonces, en Yeshaya capítulo 25, verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Elohim. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahweh, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y en verdad, ahora más que nunca, ¿le estamos esperando o no? Le esperamos y añoramos que nos salve de esta situación que estamos viviendo. Y eso que todavía no estamos viviendo la tribulación propiamente, sino que todo se está encaminando nada más a la tribulación. Pero damos toda honra a ti, Yahweh, porque pronto diremos estas palabras cuando te manifiestes en tu tienda que has levantado en estos tiempos finales. Este es Yahweh, a quien hemos esperado, y nos gozaremos cuando te manifiestes en tu tienda y nos alegraremos en tu salvación. Amén, Bemén, Yahweh. Aleluya.